Hola, ¿qué tal con todas las personas que nos están viendo? Bienvenidos al primer episodio de Un Kintsugi en sus manos. Mi nombre es Belén Maraví y estoy muy contenta de que podamos empezar el día de hoy con un tema muy importante, una historia de vida muy valiosa, así que quédate hasta el final para que puedas ser bendecida el día de hoy. Y para eso he traído un invitado muy especial y él es Pastor Sergio, así que todos con unos aplausos lo recibimos. ¡Bravo, Pastor! ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Belencita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos van a estar sintonizando a través de tu canal. Y más bien, muchas gracias por la invitación. Sí, es pastor, muy bien. Entonces, qué bueno que se sienta en casa. Siéntese en casa, es un lugar, un espacio donde todas las personas que puedan asistir a nuestro podcast se van a sentir seguros de contar su historia de vida. Y para los que no saben, nuestro nombre es Un Kintsugi en sus manos y trata del arte japonés de reparación de cosas, ¿no? Y en vez de ocultar nuestras grietas, ¿no? Porque todos en nuestra vida, pastor, hemos tenido grietas, ¿verdad? En vez de ocultarlas, mostramos, ¿no? Nuestras grietas, aquellas que nos hicieron daño para poder resaltar y ser más valiosos. Todo lo que fue roto, Dios lo puede restaurar, ¿no? Por eso es que dice un kintsugi en sus manos, en las manos de aquel pastor que lo puede hacer todo, realmente que puede transformar tu vida. Muy bien, ahora sí, con esa pequeña intro, también quiero mencionarles, Pastor ya tomó él vino. Él vino y yo le entregué para, bueno, comenzar y ya se lo había terminado. Pero ahí están nuestras tacitas de un kintsugi en sus manos para que tengamos un tiempo también de hablar con Pastor Sergio y que obviamente él va a estar, bueno, ya se lo terminó, pero pienso que tenía sed porque en el camino está un poquito largo para llegar a este lugar. Así que esperamos que les pueda gustar este episodio y ahora sí, después de platicar un ratito y poder tomar nuestras agüitas, ahora sí comienza lo bueno, así que ahí vamos. Muy bien, ahora sí, entonces comenzamos con la historia de vida de Pastor Sergio. Yo conozco a Pastor Sergio como tal, Pastor Sergio, pero yo quiero conocer un poco más de su vida, quiero saber su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde proviene, dónde están ubicados sus papitos, todo ello me gustaría primero como para iniciar, para poder conocerlo un poco mejor, no solo yo, sino también las personas que nos están escuchando. Bueno, Valencita, bueno, continuando aquí pues con el programa. Sí, bueno, mi nombre es Sergio Saúl González Ávila, tengo 44 años, nací en noviembre, el 17 de noviembre del año 1979 y bueno, mis padres, Jorge González Santos, Rosario Abel Anticona, pues ellos son los padres pues que no que Dios me ha dado y pues una bendición, ¿no? Y imagínate que necesita que mi papá es de Loroya y mi mamá de Jauja. Entonces, ¿no? Y bueno, pues ya estuve hasta los 12 13 años estuve en Oroya y de Oroya ya me vine acá para Huancayo, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Ya pues aquí son muchos años que han pasado, pero sí se extraña, ¿no? Esa ciudad. Sí. Muy bien, Pastor. Ciudad de La Oroya, wow. La Oroya es muy bonito, Pastor. Yo quiero algún día conocer, espero que algún día usted me pueda llevar para allá. Ahora ya entramos y como todos han visto en la parte, en el título de abajo, hoy día vamos a comenzar con la historia de Pastor Sergio titulada Mi abuso. Pastor Sergio, este tema es un poco delicado para las personas que nos van a ver, así que pedimos bastante discreción respecto al tema, ¿no? Y mucho respeto y amor en los comentarios. Entonces, ahora sí, empezando, yo quisiera saber, hablando de este abuso, no fue un abuso sexual, ¿verdad, Pastor? Pues puede asentar con la cabeza sí o no, ¿sí? Sí, ok. Más o menos desde cuándo empezó, quién fue la persona que de repente trastocó, ¿no? Su vida, su cuerpo. Entonces, nos puede comentar de ese Sergio pequeño, ese Sergio niño o ese Sergio grande, cuándo fue, qué pasó. Eso me gustaría como primera pregunta lanzar, ¿no? Bueno, Belencita, sí, pues bueno, como hablábamos en el intro, pues yo nací en Oroya y entonces
En aquellos tiempos, como cada familia siempre hay discusiones, cosas, ¿no? Pero sí, eran muy fuertes en aquel tiempo, ¿no? Papá y mamá, ¿no? Pues mi papá tomaba mucho, ¿no? Entonces, y pues, y no solamente tomaba, sino también que era, pues, él le pegaba a mi mamá, y igual yo como era el hermano mayor, pues, pues también terminaba, pues, también golpeado, ¿no? Pero entonces todas esas cosas se iba generando como heridas en mi corazón, ¿ya? A la edad entre de 6 y 7 años más o menos, aproximadamente, eso pasó aquí en Huancayo, ¿no? Como mi papá tenía ya una pequeña casita, ¿no? Que estábamos construyendo, entonces, pues fuimos a visitar a un familiar, y entonces en esa visita familiar, pues, ¿no? Pues como que conversan los mayores, ¿no? Pues de ahí ya los primos, los sobrinos, ¿no? Entonces, y ahí es donde, pues, ¿no? Cuando subí al tercer piso, más o menos, o cuarto piso, de esta persona, ¿no? Eh, no pensaba lo que iba a pasar en ese momento, pues, ¿no? O sea, y bueno, creo que en aquel momento, eh, tocó lo más profundo, porque, o sea, a esa edad que te hagan ver pornografía, o sea, que te traten de obligar que veas pornografía, y que viendo la pornografía, o sea, hay ese acto de tocamientos y abuso, pues, o sea, sí, o sea, me lastimó mucho, ¿no? Y pues sí, aquella persona me decía, pues, que no lo cuente a nadie, ¿no? Pues que es como recibí una amenaza, ¿no? Algo así. Y entonces todo lo que me pasó, o sea, estaba así con miedo, no, 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 mis padres no sabían, y entonces yo, con el tiempo, con los años, eso trajo su consecuencia, porque, obvio, es como explicarte, Belén, ¿no? Como, en esos momentos, mi familia, toda mi familia era católica, pero yo iba a la iglesia ya después de eso, lo que sucedió, como que ya pues por obligación, no, no porque quería. Y entonces, algunas noches lloraba, o cuando estaba solo, me quería morir porque me sentía mal, ¿no? Y entonces iba pasando los años, y, y entonces, eso en mí, trajo como que, no un niño normal, ¿no? Consecuencias, ¿no? Y ahí es donde, pues, ya a los 9, 10 años veía un cambio en mí, porque, había, como que mi identidad como hombre, no era, sino como que había, sí, una atracción al hombre, pero igual a la mujer, o sea, entonces, y eso me hacía sentir mal, ¿no? Así es, pastor. Entonces, bueno, para poder acotar, ¿no? Lo que usted estaba mencionando, esto pasó desde muy pequeño y fue con una persona que estaba dentro de su familia, ¿no? Eh, y obviamente para usted habrá sido algo que en el momento ni siquiera lo entiendes, ¿no? Porque estadísticamente esto pasa mucho incluso, ¿no? Muchas veces no se habla de este tema y es por eso que yo traigo como primer episodio este tema porque considero que es muy importante y muchas veces en las iglesias, en la familia misma es muy tabú, ¿no? Y no se habla de que realmente puede ser una persona tan cercana, ¿no? En tu vida. Y obviamente, ¿no? Un abuso sexual trastoca la identidad que uno tiene, ¿no? Porque nosotros nos estamos formando como niños y cuando vienen y trastocan esa identidad, nosotros podemos entrar en confusión, ¿no? Y cierta forma también, ¿no? Mueve todo lo que nosotros pensábamos que éramos. Entonces, siguiendo hablando, ¿no? Porque vamos a ir en secuencia cronológica de lo que aconteció. ¿Esto pasa una vez, solo única vez, o qué es lo que pasa después siendo aún pequeño, ¿no? Bueno, sí, que me acuerdo, pues, de ahí, pues, yo no quería ir a ese lugar, ¿no? Pero pues, o sea, se tenía que ir porque pues siempre se visitaba la familia, ¿no? Entonces, y sí hubo una oportunidad, pues, o sea, de tocamientos, cosas, ¿no? Pero ya, o sea, me sentía mal, ¿no? Pero
eh, ya de ahí como que yo quería escaparme. Y sí, en esos años ha habido pues como intentos de suicidio y más el tema del problema familiar que había con mis papás. Entonces yo trataba de escaparme de casa, huir de casa. ¿No? Y cuando estábamos en Loroya, ¿no? Porque yo vine, con lo que sucedió, vine de visita, pero de ahí regresé a Loroya, ¿no? Donde yo nací. Pero ya ahí es donde ya, pues, no, o sea, los problemas en casa y es que, o sea, como estaba con miedo, pues no sabía, pues, decirle a mis papás qué es lo que me había pasado, entonces quería huir, escapar, ¿no? Pero bueno, Dios es tan grande, ¿no? Porque Él es el que impidió que yo o sea, me lograra escapar, ¿no? Huir, ¿no? De mi familia. Entonces, y ahí es donde pues ya a los 11 12 años empiezo a, pues, ¿no? A refugiarme en el cigarro, en el alcohol, ¿no? Wow, wow, pastor. Entonces esto continúa, vamos a decirlo así que continúa. Más o menos, ¿cuántos años fueron? Bueno, o sea, sí, o sea, fue a los 11 creo, sí, 11 ¿no? El otro episodio, ¿no? Ajá. Pero de ahí, como te digo, ya pues ya un poco un poco mayor, ¿no? Ya, pues, o sea, también pues me defendía, ¿no? Entonces ya no dejaba que me toque, ¿no? Claro, y justo a esa iba mi pregunta también ahora, mencionarle, ¿no? Solo fue, por ejemplo, ¿no? El abuso que usted tuvo fue, no solo fue mirar de repente pornografía con un adulto, porque él era adulto, ¿verdad? Sino también qué más es lo que pasaba dentro, ¿no? En esos tiempos donde usted pueda recordar y lo que pueda usted comentarnos, ¿no? Solo era ello, habían tocamientos, había un acto sexual de repente, o sea. ¿Nos puede comentar un poquito más de ello? Bueno, sí, sí, Belén, ¿no? Pues sí había, pues no, aparte de eso, pues había, pues sí, también el tema sexual, ¿no? Ujú, ¿no? Y pues, y eso es lo que marcó, pues como te digo, ¿no? O sea, marcó de ser un niño tímido, pues, o sea, con muchas cosas que un niño cuando tiene esas, o sea, tiene lo sucedido, pues no es igual, ¿no? No es igual un niño, normal, ¿no? En ese tema. ¿No? Pero, como te digo, Belén, ¿no? He tratado, ¿no? De defenderme, ¿no? Y que no vuelva a pasar, ¿no? Y es lo que hacía, porque yo ya había crecido, entonces ya y también ya empecé, como te decía, ¿no? Refugiarme en cosas que me estaban dañando, o sea, pensaba que ese refugio me iba a ayudar, pero igual me estaba matando. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias de repente en esa época cuando usted era más pequeño, no todavía cuando usted está más grande, sino seguimos en la época donde usted sigue siendo pequeño, pero que ya evidentemente hay ciertos signos de alarma, ¿no? El no querer ir a un niño a una casa es un signo grave, ¿no? Que nosotros como adultos podemos también tomar ese consejo en casa, ¿no? Es no saber nosotros que si el niño no quiere ir a cierto lugar o no quiere saludar de repente a esa persona es por algo, ¿no? Algo debe estar sucediendo. Y eso es como primer, vamos a decir así, una bandera roja que podamos ver en su historia, ¿verdad? Y en ese momento, usted ya tenía 11 años, yo supongo que cuando usted era niño, usted no sabía qué era, ¿no? Pero sentía una incomodidad, porque obviamente el niño no sabe qué es lo que está pasando. Sin embargo, el adulto obviamente lo sabe, ¿no? Y obviamente me da mucha tristeza que hasta lo haya amenazado, ¿no? Y obviamente eso a usted le causó miedo de no poder expresarlo, ¿no? Y más aún cuando la familia de repente en ese momento no estaba vamos a decir así, al 100% de la atención con usted, ¿no? Había problemas. Y yo quiero saber qué otro síntoma o qué otra consecuencia en ese tiempo, ¿no? Tuvo, ¿no? Usted me comentaba hace un tiempo que de usted desde muy pequeño comenzó a hacer ciertas cosas que de repente un adulto las hace, ¿no? Y yo quiero que me pueda contar un poco más de ello. Bueno, pues sí,
pues, bueno, la consecuencia, lo que trae de todo esto, pues no es que ya bueno, a esa edad, ¿no? A los 8, 9, ¿no? Como que pues hoy actualmente se ve, ¿no? Por ejemplo, un niño, pues si le molestan, ¿no? Y sí, mamá, me gusta esa niña, ¿no? Algo así, ¿no? Pero yo me sentía diferente, o sea, me gustaba una niña, pues me va a gustar un niño, ¿no? Y pues sí, o sea, yo sentía, y bueno, lo voy a contar en tu canal, pues que sí, o sea, yo también trataba de, o sea, es como que, pues, o sea, tener un contacto con un niño, o sea, con de sexo, ¿no? No, masculino. No, pero después de que pasaba ese momento, yo me sentía mal, ¿no? Porque, pues imagínate, si una iglesia católica, ¿no? En aquel momento, pues claro, en la iglesia donde se iba, pues hablaban de valores, ¿no? Entonces hay muchas cosas, entonces eso como que me hacía reaccionar, me dice, ¿qué me está pasando? Yo no soy, yo no, o sea, no quiero ser así, ¿no? Entonces esa era mi lucha, ¿no? O sea, de no ser ese niño porque no me siento bien. Entonces, esas eran las consecuencias, ¿no? Entonces, y ya, ¿no? Después de escaparme de casa o quizás mm, es, portarme un poco agresivo con mi papá, mi mamá, o sea, entonces todo eso ha generado problemas, ¿no? En la familia, ¿no? Claro, es evidente que obviamente no solo trastornas tu identidad, sino que estás molesto, ¿no? Y no sabes cómo expresarlo, porque como no lo dices de palabras, lo expresas a través de tu cuerpo, ¿no? Y en ese tiempo usted trataba de ocultarlo, ¿cómo era? O de repente, cuando usted todavía tenía entre esos años, ¿no? Hasta los 11, 13, trató de decirlo a alguien de su familia, o trataba de ocultarlo, ¿no? Porque por lo general, cuando pasan estas cosas, tenemos vergüenza y mucha culpa, ¿no? Pensamos que es nuestra responsabilidad siendo pequeños porque también el agresor en cuestión nos hace sentir de esa forma, ¿no? Nos hace sentir de que nosotros queríamos, nosotros, ¿no? Y es algo muy perverso de decir, pero muchas veces suele pasar y por eso es que hay mucha culpa atrás de muchas víctimas que han sido víctimas, ¿no? De abuso sexual. Bueno, sí, em, pues trataba de ocultarlo de una manera pues que no lo sepan nadie, ¿no? En aquel tiempo. Pero yo lo que me acuerdo es que ya, ¿no? A esa edad de 11 12 ya pues ya empezaba pues como que escaparme de casa, ¿no? Y me acuerdo que en esa edad pues sí me iba a la discoteca, ¿no? Me iba a la discoteca a esa edad, sí, más o menos me acuerdo, ¿no? Y entonces, pero claro, que en la puerta no te dejaban ingresar, entonces yo tenía al menos, bueno, ¿no? En esa edad yo me había estirado, ¿no? Un poco más alto, entonces no, me metía pues por la ventana de la discoteca. Y entonces ahí estaba y entonces ya pues estaba, no, estaba en la fiesta y todo ello. Y entonces empecé a beber, ¿no? A esa edad, ¿no? Y claro que mi mamá me buscaba y claro, después algunas veces me encontró o yo después llegaba tarde a mi casa. Y entonces, y me acuerdo que en alguna de esas oportunidades yo le decía, ustedes no me entienden por qué soy así. Lo único que me acuerdo que le decía, ustedes no me entienden, nunca me van a entender. Eso es lo único que puedo decir, ¿no? Que sí, ¿no? Mostraba esa incomodidad de esa forma, ¿no? Claro. O sea, usted no lo podía expresar textualmente porque incluso usted está en un momento, yo pienso que de aceptación, ¿sabe? Porque no sé si a usted le ha pasado, pero de repente en su historia, pero que a veces las víctimas de abuso sexual no aceptan hasta que cuando ya son grandes porque no lo llegan a entender en la totalidad de lo que es un abuso sexual. Entonces, como usted estaba creciendo, yo supongo que usted también no entendía la totalidad, pero lo expresaba de esa forma, ¿no? De rabia, de escaparse, porque obviamente quería ocultar el dolor. Y justo ahí va la siguiente pregunta que le quiero hacer. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente vienen personas a usted y le digan, ah, yo te conozco desde pequeño. ¿Y cómo es que usted, otras personas que en ese tiempo vivían, cómo es que lo percibían a usted? Un niño feliz, un niño tímido. Pero también quiero saber, no solo lo que pensaban las personas o sus papás, sino también
qué es lo que pensaba usted mismo, ¿no? ¿Cómo es que usted se sentía en ese tiempo? Yo me sentía roto, yo me sentía triste. ¿Cómo es que esos dos contrastes me gustaría poder preguntarle cómo es que lo percibía las demás personas o hasta ahora, ¿no? Que ni siquiera de repente conocen su historia y cómo es que usted en ese tiempo realmente se sentía. Bueno, pues eh, a pesar de todo eso, claro, también tenía mi lado de travieso, ¿no? Si era pues travieso, o sea, sí, ¿no? Muy travieso, juguetón, ¿no? Y bueno, todo ello, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho defender a las niñas, ¿no? O sea, creo que y con lo que me pasó, pues, o sea, sí yo puedo decir que sí defendí a las niñas, ¿no? Que a veces había niños que querían, pues, no sé, propasarse, etcétera, pero yo no quería permitir eso, entonces me ganaba, pues, como una bronca, ¿no? Pero con respecto a mi familia, a mi entorno, sí me decían, oye, ¿cómo estás? Y esto, ¿no? Entonces, sí, yo mostraba otra careta, no era el que, o sea, que no, o sea, mostraba, digamos que sí, un niño alegre, feliz, pero no mostraba realmente lo que había dentro, ¿no? Pero sí, ya, más o menos a los 13 años, he tratado de como que abrirme, ¿no? Y como te decía, ¿no? Mis papás, sí les dije en este momento, ¿no? De 2 veces a la discoteca, ¿no? Entonces es donde ellos me preguntan qué es lo que te pasa, ¿no? Entonces ahí es donde en aquel tiempo en la empresa, en Oroya, pues no había no, bueno, bueno, en cada empresa no hay la asistente social y psicólogos, ¿no? De los trabajadores, ¿no? Entonces mis papás pues piden como que una cita para que vayan a mi casa, ¿no? Entonces esa psicóloga pues vino a mi casa y tuvo una conversación con mis padres en general y después a solas conmigo. Entonces, no, ¿cómo es, no? Y la psicóloga era de Huancayo, ¿no? Pero que trabaja en Oroya. Pero, estábamos los dos solos y ahí es donde yo me pude abrir, ¿no? Por no decir con la primera persona, porque ella me dijo, ¿por qué actúas así o eres así? Entonces, sí, él empezó a contar mi historia. Y entonces, pero ella me dice, sí, lo que te pasa es, lo que tú estás teniendo ese tema de identidad es por el tema del abuso. Entonces tú necesitas sanar, tú necesitas, ¿no? Cambiar varias cosas. Y entonces ella me estaba dando como que algunos consejos para tratar de sentirme bien. Como uno de ellos, por ejemplo, era de que me, ¿no? O sea, que, que me acerque más a los hombres, ¿no? Y tenga más amigos hombres, y, ¿no? Y pues que juegue la pelota y etcétera, todo lo demás. Y que también, con las mujeres les pueda ver yo a las mujeres como que algo de atracción para mí, ¿no? Como el sexo opuesto. Entonces, y eso he tratado de hacer, pues, ¿no? O sea, en esos consejos que me daba la psicóloga, ¿no? Ok, estamos ya avanzando en el transcurso de la historia, ¿no? Y vemos a un Sergio que vio un lugar seguro en esa psicóloga, ¿no? Independientemente de cómo estuvo la entrevista, usted se llegó a abrir con la persona en ese momento. Entonces, usted dice que para usted fue algo bueno, usted considera que fue algo bueno, ¿verdad? Comentárselo a alguien, porque también pienso que te libera cierta carga emocional que tenías en ese momento. Después de lo que pasó con la psicóloga, ¿qué más pasó, no? ¿Qué más le hizo caso, intentó hacerlo? ¿Qué es lo que hizo respecto a lo que ella le dijo? Y también escuché antes, ¿no? Y para poderlo conversar también ahora, usted le habló de los intentos de suicidio, ¿eso fue cuando usted era niño o cuando ya estuvo más grande? También nos puede contar ya, ¿no? Y estamos siguiendo a partir de los 13 para adelante. Bueno, sí, bueno, bueno, como les decía, no compartía a la psicóloga, ¿no? Y pues ella me había dado algunos consejos, algunos tips, ¿no? Para mejorar mi tema personal, ¿no? Y o sea, sí, no, sí lo estaba haciendo, ¿no? Pero ya de ahí, pues, o sea, imagínate las amistades, los amigos, ¿no? Entonces, yo pues voy a Huancayo a estudiar, ¿no?
Entonces mis papás como que yo estaban viendo que estaba tomando mucho, me estaba refugiando mucho en el alcohol, entonces dijeron, pues no, pues a Huancayo no conoce mucho a nadie. Claro, tenía mis amigos también, pero entonces ahí es donde pues no era la solución, ¿no? Y entonces de escapar de algo. Y entonces ahí es donde empieza pues no el tema, las fiestas, etcétera, que trato de una forma de eso salir de lo que me estaba pasando, porque, o sea, ya empecé el tema de la de depresión, el tema de la ansiedad, eh, y ya, como una vez solamente había tenido esta terapia con la psicóloga, entonces ya no tenía más terapia, entonces nuevamente me volvía esos recuerdos, ¿no? Y entonces no había superado, entonces, y ahí es donde empezó pues a quererme, ¿no? Hasta bueno, un intento de suicidio, ¿no? Pues me acuerdo, cogí un cuchillo y pues salí de casa corriendo en plena lluvia, en la avenida principal de la casa, no sé, pues termino arrodillado y pues el cuchillo que tenía en mano pues como que cae en el suelo, ¿no? O sea, no, es algo literal, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo, no? Como que había alguna presencia que no permitía que lo haga, ¿no? Entonces, y el cuchillo cae y yo me pongo a llorar y me meto a casa, ¿no? Y- Wow, entonces, a pesar de repente de los consejos que le pudo dar en el momento la psicóloga, ¿no? Usted continuó con una vida, pues, vamos a decir, inestable, obviamente, porque no continuó con sus terapias. Y más aún, ¿no? Comenzó también esos pensamientos intrusivos en su mente donde querían autodestruirse, ¿no? Y muchas veces las personas piensan que, pero ¿cómo es posible que la gente se quiera matar? ¿No? Y a veces no vemos lo roto, ¿no? Y eso demuestra lo roto que en ese momento usted estaba. Usted estaba en un momento de depresión, un momento vulnerable, un momento donde quería escapar nada más de su realidad. Y justo porque el dolor mental era más fuerte, supongo, ¿no? En ese tiempo, para... Y no podía controlarlo y quería ya terminar de repente con ese sufrimiento interno que usted tenía. Y veo que en las palabras que usted dice, no, algo lo detenía. ¿Qué es ese algo para usted? ¿O qué pensaba en ese tiempo que era ese algo? No, bueno, nosotros ya al inicio sabemos que usted es pastor, pero eh, en ese tiempo usted creía en Dios, en qué Dios no creía en ese momento. ¿Qué es lo que usted conocía de Dios? ¿Era Dios quien usted pensaba que lo detuvo o de repente pensaba que era otra entidad, otro ser o usted mismo, su fuerza de voluntad? ¿Qué usted opinaba en ese tiempo, no? ¿Qué fue lo que te paró? Vamos a decirlo así. En ese tiempo que usted qué pensaba. Bueno, pues creo que y para muchas personas que sufren eso, pues no, o sea, y tú lo has dicho, pues sí, pues recurren al suicidio. Pero en mi caso, puedo hablar, bueno, mi familia era católica, no todos éramos católicos. Y yo iba a la escuela dominical, llegué a ser catequista también, o sea, entonces creo que Dios estaba en mi vida siempre, ¿no? Y entonces, algo que siempre hago, ¿no? Algo que siempre puedo decir es que cuando hay una asignación de Dios, por eso dice, ¿no? O sea, desde el vientre de tu madre, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, o sea, y hay una asignación de Dios. Entonces, cuando hay una asignación de Dios, un propósito, Dios lo va a cuidar, no va a permitir, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que fue Dios. O sea, estoy convencido que fue Dios que no permitió que me pasara, porque si te cuento algo como, no sé, pues no es como una pequeña pausa. Cuando tenía 6 años o cinco añitos más o menos, mis papás, fuimos a Lima, ¿no? Después de todo lo que siempre habían problemas, pero ya el único escape era salir de familia. Y entonces fuimos al Parque de las Leyendas, ¿no? Y en aquel tiempo Parque de las Leyendas no era igual como ahora, ¿no? Que está todo pues así, moderno y con cuidado, ¿no? En cambio, pues ahí las jaulas de los leones están las jaulas literal y entonces uno puede, pues, ¿no? O sea, verlo mejor, ¿no? No ya pues así cerrado y de lejos. Entonces yo me acuerdo eh, que, pues que me era travieso, me escapo de mis papás y como era flaquito,
chiquito, pues me meto a la jaula del león, ¿no? Y entonces el león no me comió, ¿no? O sea, pues si me hubiese comido, o sea, no sé, porque estaban despiertos, ¿no? Pero lo poco que me acuerdo que mi papá decía que, bueno, ¿no? Que la persona que está en cargo de los leones decía que ya pues se habían comido, ¿no? Pero yo entiendo que es Dios mismo también, o sea, cuando Dios no lo va a permitir, no te va a pasar nada. Entonces eran los, ¿no? Se imagina, es como Daniel, ¿no? De Daniel, ¿no? Entonces yo creo que es Dios hasta que iban ya, ¿no? El 13 14 15 años, en todo ese tiempo, Dios me ha ido guardando, ¿no? A pesar de tratar de yo escaparme, suicidarme, yo me acuerdo eh, que cuando tenía 16 años, eh, sí, 16 años ya, ¿no? Claro, 16 17 años yo ya había salido del colegio. Y entonces yo estoy en un colegio particular, ¿no? Entonces, y bueno, pues y ya, pues imagínate las fiestas, ¿no? O sea, ¿no? O sea, para gente que estudia en colegio particular, pues no, y uno crece, entonces uno piensa, pues no, la clase, ¿no? Entonces, pero igual yo era yo una persona sencilla, ¿no? A lo que yo me refiero es que pues yo ya quería experimentar otra cosa, ¿no? O sea, dije, no, pues, o sea, yo estoy cansado de esto y entonces como yo estaba metido ya metiéndome más al alcohol, entonces me voy a un lugar y pues era de esta música chicha, ¿no? Entonces yo me fui solo y justo me vi con mi casaca del colegio, de la promoción del colegio, entro y entonces había unos muchachos y hoy tú no eres de aquí, se te nota, ¿no? Por tu apariencia, por tu vestimenta. Y entonces le digo, no, pero quiero cambiarle. Entonces, me hice amigos, ¿no? Entonces estábamos tomando, ¿no? Y nada, normal, todo tranquilo. Y hasta ahí de repente entra un grupo de jóvenes y pues, y eran pues malucos, ¿no? Entonces, y ellos me decían, Sergio, tranquilo, tú no hagas nada y no obedezcas nada, tranquilo. Y entonces me habrá visto, pues no dije, pues ¿qué hace esta persona aquí? Entonces se vino, se puso todo malcriado y como que, tú eres el pituquito, ¿no? Y entonces, tu colegio particular, como pues estaba con la casaca. Y entonces, normal, siéntate, no hay problema. Entonces invitó, ya, entonces nos sentamos para hacer un resumen. Ya pues estábamos tomando y me voy al baño, ya, yo me voy al baño y esta persona me sigue en el baño. Ya, y entonces esta persona me quería robar. Entonces me dijo, dame todo lo que tienes. Le digo, ¿qué te pasa? Te estoy invitándote a tomar y te pones malcriado. Entonces pues, dice, no, pues no me das o te mato. O sea, y yo, y yo me acuerdo, y sé que es Dios que me guardó, por eso digo, cuando hay una asignación Dios no lo va a permitir, o sea, yo me acuerdo que fue tan rápido mi accionar también, entonces esta persona tenía una chaveta, y entonces yo cogí el brazo, y pues yo lo agarré, no, o sea, y ya pues no, o sea, lo chanqué contra la pared para que soltara el cuchillo, y lo agarré pues del cuello, y pues no, le tiré un rodillazo, lo tumbé al suelo, ¿no? Y me escapé. Y entonces los demás chicos que estaban conmigo me decían, oye, ¿qué pasó, Sergio? Sí, no, esta persona me quiere robar, Sergio. Y me dijeron, ¿qué hiciste? ¿No? Porque o sea, tú hiciste al líder de los más malacos. Entonces, Sergio corre, ¿no? Y entonces ese grupo de muchachos me ayudaron, o sea, se pelearon contra ellos, o sea, me defendieron aquel día. Pero ese día, pues no, ya, pues, o sea, yo me escapé porque me estaban persiguiendo. Y sí me robaron porque ya me atraparon, estos tres. Y entonces yo digo que Dios me guardó porque esta persona, o sea, había agarrado una piedra y pues acá pues tengo una pequeño huesito sobresalido, pues no me llega acá a romper, ¿no? Y entonces yo caigo en el suelo, me roban el zapato, estaba en el suelo, ya me habían golpeado todo. Y pues, y yo sé que Dios me guardó una vez más, porque yo dije, yo me acuerdo en ese momento, Dios, Dios, ayúdame. Y me acuerdo que ese momento, él tenía una piedra, un rocón, o sea, uno así, 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 así como lo ven, así, tremendo. O sea, a mí le iba a tirar en la cabeza, o sea, si él me lo tiraba, me mataba. Entonces, y entonces, yo escucho, me acuerdo, que el otro le dice, déjalo, déjalo, déjalo. Y entonces yo cerré mis ojos y yo siento que la piedra cae, pero a mi costado. Y ya ellos ya se fueron corriendo, ¿no? Y yo dije, Dios, gracias, ¿no? Y así me levanté sin zapato, o sea, sin polo, o sea, bien llevo todo mi polo, mi casaca y la billetera, entonces, y yo me quedé en el poste, una cuadra y media de mi casa en el poste botado. Y mi mamá como a las 3:30 con mi abuelita,
buscando, me encontraron, ¿no? Y me acuerdo que estaba, pues, ¿no? ¿no? Yo al medio, ¿no? En el otro brazo, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi abuela, ¿no? Que también conoció al Dios siendo católica, partió conociendo al Señor, este, y ella es la que me ayudaba a sacar, ¿no? La ropa, ¿no? Y entonces a limpiarme, curarme. Y yo voy a contar, no sé si, bueno, le contó en el otro grabación, pero te voy a contar algo, Belén, que mis papás nunca dieron por mí la talla, es decir, siempre me decían, no, tú no vales nada, mira a tu primo, o sea, me minimizaban, me sentía triste por eso, y no, pero mi abuela siempre me decía, tú vas a ser alguien mejor, ¿no? Yo sé que tú vas a cambiar, porque tú no has sido el problema, tus padres han sido el problema por el tema ya que les conté al inicio, y, y bueno, ¿no? Por eso digo que fue Dios el que me aguantó todo este tiempo, a pesar que trataba de guardarme, de esconder lo que había dentro de mí. Wow, tanta información. Y puedo decir que sí, realmente tú deberías haberte llamado Sergio Daniel, por el tema de los leones, ¿no? Del león, que Dios te estuvo protegiendo y qué bueno que desde ese momento también pensabas, ¿no? Que Dios era el que te estaba cuidando. Y veo también que siempre Dios nos da en medio del dolor, en medio de esas fracturas que la vida que podamos tener, que nosotros también podamos provocar. em, Siempre hay una luz de esperanza, una persona, algo que te está demostrando el valor que tú tienes y yo pienso que hasta tu abuelo daba palabras de declaración, ¿no? De que en algún momento ibas a salir de repente de esa vida tan desordenada que tenías en ese momento, ¿no? Y me mencionabas también hace un tiempo que llegaste a tener problemas tanto, mucho, ¿no? Con el alcohol y eso también te produjo, ¿no? Someterte a estos, vamos a decir, espacios muy peligrosos para ti, ¿no? Porque exponías tu vida a un punto donde ya, y supongo que también eso era parte de escapar de todos los problemas que tenías en ese entonces, porque cuando uno no valora a veces su vida, nos ponemos también en riesgo, ¿no? Entonces, hablando también bueno, siguiendo con la cronología, en esos lugares que usted llegó a compartir, vamos a decirlo así, con la comunidad LGTB, llegó a compartir experiencias, llegó a compartir Sí. amistades o de repente costumbres o vamos a decirlo así, ¿no? Prácticas con ese tipo de entorno o eso lo reprimió y dijo, no, ya no voy a volverlo a hacer, solo me dedico al alcohol, me dedico a otras cosas, pero quiero saber un poco más de esa parte en su vida, ¿no? Bueno, bueno, Belén, creo que en tu programa va a ser creo que todo lo que no he contado en mi vida, ni en mi testimonio cuando predicaba, bueno, sí, bueno, bueno, yo me considero pues que en aquel tiempo me gustaba bailar, ¿no? Era un bailarín, ¿no? O sea, hasta extremo, ¿eh? Este, y entonces estaban las fiestas, ¿ok? Y entonces ahí es donde pues yo sabía y conocía que había un lugar exactamente solamente para exclusivamente gays, homosexuales, travestis, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, y había un local aquella vez, ¿no? En Huancavelica y bueno, X. Y a ver, ya no hay, ya no existe ya ahorita, ya no existe, pero en Huancavelica, más o menos por ahí, Huancavelica y Puno, ya entre, y por ahí ya pueden darse cuenta los que quizás por ahí han visto un local antes de Nactambul. Y allí yo iba, pues, ¿no? Y iba, y entonces ahí estaban pues los travestis, homosexuales, y me acuerdo que muchos de ellos me decían, oye, pero ya, suéltate, si, en realidad acepta que eres así. Porque sí, yo con ellos sí hablé lo que me había pasado y lo que me estaba pasando. Entonces ellos querían que yo acepte que soy así y que tengo que ser así. Y entonces, pues sí, o sea, he estado con ellos, he compartido. O sea, no es que he tenido parejas, no, he compartido o me sentí así, o sea, en un momento, ¿no? O sea, un momento quizá de placer, de eso, pero eso fue ahí. Pero sí me sentía, después de aquí, después de haber estado en esa fiesta, sí me sentía mal. O sea, no, no, o sea, y una vez más, no me sentía bien.
porque pues, ya, o sea, sabía que era yo varón, ¿no? La psicóloga justo me acuerdo, me decían, eso me venía a recuerdo, ¿no? Y me decían, no, pues mira, tú tienes, ¿no? Tus partes íntimas de varón, no, como de hombre, ¿no? Y la mujer tiene lo suyo, entonces decía, pues sí, soy hombre, soy varón, entonces, y como que eso siempre peleaba, ¿no? Y entonces si vamos cronológicamente, entonces ya pues la música, yo tenía mi discoventa, ya empecé a estar en medios de, ¿no? de la radio, televisión, aunque no había estudiado todavía en aquel tiempo, o sea, ¿no? Y cómo es Dios, ¿no? Entonces ya ahí es donde alguien me decía, oye, ¿por qué no estudias algo que pues te gusta, ¿no? Porque yo había postulado algunas carreras, no había ingresado, pero de ahí como que allí eso me llamaba la intención, la atención en la comunicación. Y ahí es donde empiezo a estudiar en la comunicación, ¿no? Eh, y ahí es donde empiezo, pues, ¿no? Ya la música, a escribir, me gustaba mucho escribir. Y ahí es donde pues, empieza a surgir el primer grupo de rock que tuve. Wow, entonces, bueno, sin falta de respeto a la comunidad LGTB, ¿no? No estamos diciendo en el programa, y eso quiero aclararlo antes de seguir comenzando, que todos los homosexuales han tenido la historia que tuvo Pastor Sergio, ¿no? O que ha sido abusado. Eso para aclarar y poder decirle también a las personas, ¿no? Que no siempre es así. Esta es la historia de Sergio. Es la historia de Sergio y nada más que la historia de Sergio. Todos tenemos una historia diferente, un proceso diferente, entonces eso para poner como entre paréntesis. ¿No? Y segundo, obviamente tú sentías una incomodidad, o sea, tú querías aceptarlo, como me mencionabas, pero de repente no lo sentías así, o sea, intentabas, pero no podías, ¿no? Internamente no podías aceptar de repente lo que te decían como identidad ellos, ¿no? Entonces, ya tienes tu grupo, ¿no? En esta parte de la historia, muy interesante, ya de rock. Vamos a seguir hablando de lo que eras, ¿no? O sea, me refiero a la vida pasada que ahora en la actualidad lo tienes. Ya para culminar esta parte de todo lo que, las consecuencias que tuvo en su vida, ¿no? Qué más es lo que pasó, ¿no? En su vida, ¿no? En esta parte de, vamos a decirle, ¿podemos llamarle parte oscura? ¿Sí? Podemos llamarle parte oscura, parte rota. Y vamos a seguir viendo, ¿no? Cómo es que usted ¿qué más problemas usted considera que en lo pasado y los problemas de su familia también causó en usted? Sí, bueno, ahí empezó pues el grupo de rock, pues me acuerdo que con la persona, con mi amigo, Jesús, decíamos que cómo ponemos el grupo, pues, ¿no? Entonces, a ver, Dark Moon, ¿no? Luna Oscura, Dark Moon, ya en inglés, ¿no? Pero de ahí como que ya, entonces con él estábamos ensayando todo, pero al final como que no quedó en nada, ¿no? Bueno, ya mi cassette ya está perdido, roto, estaba pues grabado pues los pequeños demos con él, ¿no? Y, pero de ahí ya, yo quise, digamos, hacer realizar ese sueño, entonces ya no era Dark Moon, entonces yo lo puse Luna Oscura. Entonces se dan cuenta, o sea, lo oscuro siempre estaba ahí. Entonces Luna, bueno, siempre hay algo bueno. Entonces, por eso Luna Oscura. Y entonces pues el grupo ya tenía la escuenta, entonces, bueno, mi lucha, lo único, como te digo, ¿no? Me recuerdo de la psicóloga, ¿no? Esa era la única ella, la psicóloga. Entonces, ¿no? Fíjate en las mujeres, entonces, y sí, o sea, yo he luchado con eso y me da oportunidad, pero lamentablemente, pues en aquellos tiempos sí, o sea, también, o sea, me dañaron las mujeres, o sea, es decir, o sea, mi área sentimental pues iba rompiendo por eso, ¿no? Y entonces, pero igual, o sea, puedo decir que mi refugio fue la música al cantar. Entonces creo que eso supuestamente me hacía sentir bien o libre. Pero después de todo lo que pueda haber ya pasado en los conciertos, seguí en lo mismo, ¿no? Entonces ya me acuerdo que mis amigos pues, me veían, pues, ¿no? Que yo tomaba mucho, fumaba mucho, ¿no? Fumaba cinco cajetillas al día. Fumaba todos los tipos de trago, tomaba solo también muchas veces. Entonces creo que eso era como que parte de escaparme de algo que me estaba atormentando.
Ujú. Por eso que hay una canción que yo había escrito que se llamaba Alicia. Era porque es una persona que está caminando en un laberinto, corre, pero no sabe por dónde salir, no hay escapatoria. Y de ahí te atrapa en ¿no? Lo oscuro y todo esto. Entonces, y así me sentía, ¿no? Entonces, y la gente cuando me decía, oye, porque al un inicio decían, ¿quién es Alicia? ¿Quién es esa chica? ¿No? No es que una chica era yo, o sea, no voy a poner la canción, pues Sergio, ¿no? Entonces, para que haya como que una forma que dé la música, entonces yo le puse Alicia, ¿no? Entonces, y entonces ya la gente, entonces, cuando ya poco a poco les explicaba que era parte de mí, entonces entendían que era la canción basada en mi historia, ¿no? Y puedo decir que en esa edad, sí, bueno, lo voy a mencionar, me he dado oportunidades, pero me dañaron una y otra vez, con chicas, hablando chicas, y ahí es donde eso me mataba, decía, y como que me ponía mal, ¿no? Y también te cuento, Belén, otro pasaje que sí, o sea, igual, en el colegio defendía a las mujeres igual, ¿no? En la música igual, ¿no? Entonces me acuerdo que, pues, estos chicos, estos amigos, querían abusar de una amiga, ¿no? Querían abusar porque la chica estaba mareada, ¿no? Y me acuerdo, yo había organizado el concierto y me acuerdo, pues se querían abusar y entonces se estaban demorando porque dijeron, no, ahorita vamos, no vamos a llevar para que se vaya, ¿no? A descansar la amiga, ¿no? Entonces demoran mucho, entonces yo voy, subo y entonces, no, entonces abro la puerta, porque no lo habían trancado, abro la puerta y ellos estaban ya, pues, no, bajándole, no, la ropa interior y todo, entonces ahí es donde me peleo, ¿no? O sea, me echo con los dos, ¿no? Y entonces ahí me decían, oye, tú eres homosexual, eres gay, ok, no te gusta, entonces, no, entonces creo que siempre ha sido en mí, ¿no? Aún, o sea, no siendo cristiano, pues es respetar a las mujeres, ¿no? Entonces, pero como le digo, todo lo que hoy estoy compartiendo es que quiero que sepan es que cuando hay algo que uno tiene algo roto o un abuso, siempre uno va a tratar de esconder o guardárselo. Eso, o sea, y hay mucha gente que hoy en día, siendo adulto, mayor, o sea, no lo ha dicho, nunca lo ha contado, pero cuando tú empiezas a hablar, empiezas a decir, entonces como que tú des algo, entonces si ellos te dicen, sí, me ha pasado, entonces, y ahí es cuando la persona recién se abre y recién hay como un descargamiento, o sea, se siente mejor, ¿no? Sí, me parece muy, muy bueno que usted pueda hablar de esta parte, en especial porque rescato que muchas veces cuando se hacen investigaciones de esto, ¿no? Dicen, es que yo fui abusado, ¿no? Y ponen esa excusa. Sí, sabemos que todas las personas, como le digo, ¿no? Estamos rotas y tenemos un pasado, pero en el caso de usted, usted decidió ser lo contrario, ¿no? No ser un abusador, no llegar a ese punto de repente de agredir a otras personas de la misma forma que lo agredieron. E incluso creo que usted es un alma tan linda que protegía, ¿no? Y no quería de repente que otras personas sintieran el dolor que usted sintió a causa de lo que le pasó. Entonces, eso, ¿no? Me parece muy, muy bonito de resaltar. Y lo siguiente, ¿no? Vivió una vida, como ya estábamos mencionando, ¿no? Desordenada, de mucho abuso y tuvo problemas con mujeres. Y me sorprende que también, a pesar de la confusión que usted tenía, usted siempre estaba queriendo fijarse de repente en la mujer, ¿no? Y que lo lastimaron, ¿no? Supongo porque, no sé, tenía algún problema en acercarse a las mujeres, era un buen compañero, como usted lo percibía en ese tiempo, ¿no? Y ya esta parte como para cerrarla, para comenzar, la parte de qué pasó, ¿se quedó roto? ¿No se quedó roto? ¿Mm? Bueno, sí, sí me daba la oportunidad, ¿no? Bueno, ¿no? Con la primera, enamorada que tuve, pero me engañó y después pasó un tiempo dar otra oportunidad en la segunda. Y yo puedo decir que quizás de repente las chicas, eh, quizás ellos querían llegar a que yo llegara con ellas a un acto sexual. Yo nunca llego a tener acto sexual porque trataba de respetar. Entonces creo que eso hacía que se rompa mi relación. Creo yo eso, porque ellas querían, pero yo no quería, ¿no? O sea, porque me sentía como que no. Entonces, bueno. Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Creo que sí me dio oportunidades, ¿sí?
Y cómo es la vida, ¿no? O sea, a mí me acuerdo que esto creo que queda grabado para que muchas mujeres entiendan que tienen que valorarse. Yo me acuerdo que una chica de Loroya, justo, yo tenía mi discoventa, vino ahí a comprarme unos discos y pues, y yo justo puse una música muy bonita, entonces me dice, oye, hoy sí, hoy tú eres de Loroya, le digo, "Pues sí soy de Loroya", entonces, sí, sí, pues buena música, ah, ya. Y entonces como que empezamos a conversar y todo, y entonces yo la miro y te cuento, Belén, digo, yo te conozco, y entonces como, sí, tú no estabas con un poquito más mayorcita, en la escuela dominical de Loroya. Entonces, o sea, bueno, yo tengo 44, yo ahora, pues ella pues tendrá pues 48, o sea, por 4 años nada más, más o menos, que mi mayor no mucho. Entonces, sí, ya, y entonces, ya, ¿no? Entonces, y empezamos a hablar, me dijo, sí, y le dije, ¿te casaste? ¿Qué? No, no, bueno, soy madre soltera, me separé de mi pareja, ¿no? Nunca me casé. Ah, ya. Entonces ya pues estaba abriendo mi vida y como que ella pues me llegó a gustar mucho y pues, entonces como que empezó a escribir nuevas canciones de amor. Y entonces el grupo no, o sea, sí les gustó porque sí, o sea, en unas semanas grabamos 3 canciones, ¿no? Hacia ella. Entonces todo estaba bonito, entonces ella me recibía mis regalos, salía con su hijito, y entonces, bueno, como que, o sea, todo era lindo, ¿no? Me acuerdo que un día fuimos y pues ella escuchó las 2 canciones y pues no, y después se quedó así como que, ay, ¿no? Así como que, pues no, enamorada, ¿no? Y bueno, entonces yo a los chicos le digo, bueno, chicos, bueno, voy a acompañarle, entonces y ya. Entonces eso era como que, o sea, yo ya, o sea, estando con ella, como que ya poco a poco había dejado de tomar, beber, ¿me entiendes? O sea, estaba enfocado en ella. Entonces, era como una terapia, ¿no? Entonces, y bueno, entonces me acuerdo que ese día estábamos afuera de su casa y entonces, yo le doy una rosa, entonces ella no me dijo ni sí ni no, ¿sí? Entonces ella me dijo, yo también me gustaría, pero dame tiempo, sí me gusta, ya me acuerdo que me dijo. Entonces, bueno, entonces pasó los días y ya yo seguía escribiendo, le mando un mensaje. Y entonces yo quería salir un fin de semana con ella, entonces me dijo, no, sábado voy a salir con mis amigas de mi facultad, de su carrera. No, bueno, ella ya había terminado, si no se iban a encontrar con la facultad de contabilidad, que no, de su promoción. Entonces, yo la llamo y entonces me contesta un hombre, entonces entonces me decepcionó y me dijo, pues, ¿qué haces llamando a mi mujer? Entonces yo, guau. Entonces digo, ¿qué? Pero ¿qué tu mujer sí es mi, no? O sea, estoy saliendo con ella y igual vamos y está sola. Entonces, y yo vuelvo a llamar, entonces, no, y entonces ella, no, entonces ella me había contestado, pero él le quitó el celular, ¿no? Él le quitó el celular. Y entonces yo estaba triste, entonces ahí no, como que nuevamente viendo todo, ¿no? A refugiarme en el alcohol. Y entonces una amiga, entonces le llama a ella, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, no. O sea, ya eso sí me rompe, ¿no? Me dice que no, que yo nunca dije eso. Bueno, esto se rompió. Y entonces ya, entonces pasa un tiempo como 3, 4 meses, ella me busca, ¿no? Y eso quiero que todas las chicas, mira, lo que voy a decir que es importante. Entonces ella viene y me viene decir que quería conversar, entonces yo cierro la tienda, todo, y entonces fuimos a tomar un café. Entonces fuimos a ese café y ahí es donde, pues, no, yo le invito, ¿no? Pues pídete una torta o un jugo, entonces pide su torta, su. Y entonces ahí me empieza a contar su historia y por qué me había contestado este hombre. Entonces ahí es donde me dice que se estaba dando una oportunidad con el papá de su hijo, ¿no? Y porque su hijito le estaba pidiendo. Y entonces, y el hombre pues le volvió a engañar. Entonces ella pues se puso a llorar, ¿no? Mientras estábamos comiendo. Y me acuerdo que la señora que nos estaba trayendo el jugo y todo, me miraba amargo a mí, ¿no? Entonces ella estaba llorando. Le digo, ya no llores, ya normal. Me decía, Sergio, perdóname, pero me hubiese gustado una oportunidad. No, le digo, tranquila, ya te perdono, ok, tranquila. Entonces ya, y ya, pues no, le digo, tranquila, ya pasó y todo. Ya, retomamos nuestra amistad. Entonces salimos de ahí y yo me pongo a pagar y ella se va afuera, ¿no? Al entrar a la puerta. Y entonces la señora me dice a mí,
usted es un mal hombre, ¿cómo va a hacer llorar a la mujer que ya este no tiene hermanas? Me empezó a decirme como que yo hubiese hecho llorar yo, o sea, yo soy el malo, ¿no? Y entonces, no señora, no es así, ya bueno. Entonces yo salgo y le cuento el episodio a ella. Y ella me dice, Sergio, hasta en esto, en este café, todavía te hago sentir mal, ¿no? Digo, tranquila. Entonces, y yo le dije, me acuerdo, le dije, y dije, valórate como mujer. Tú vales mucho, ámate, ¿no? Y porque todos somos rotos en algún momento, ¿no? Y yo no le había contado esa historia, lo que yo les estoy contando, ¿no? Lo único que te puedo decir que siempre todos nosotros hemos sido rotos de una otra forma, en el área emocional, de repente un abuso, etcétera, ¿no? O sea, pero no le decían que a mí había pasado. Entonces, y ella me decía, Sergio, sí, yo sé que has sufrido mucho, sí, se nota y porque veo que tú respetas, ¿no? Entonces, y eso hizo que hoy, ¿no? En esta conversación puedo decir, ¿no? Mujeres, nunca, nunca, puedo decir, al amor se compra. El amor se basa a respeto, se basa a valores. Y entonces, ámate, mujer, sea lo que hayas pasado, en abuso o igual de pareja, ámate, quiérete, porque es la parte de que también una persona empieza a restaurarse, ¿no? El amarse a uno mismo. Así es, Pastor, wow. Entonces usted tuvo muchas decepciones amorosas de repente por no, justo, ¿no? No querer tener de repente algo más allá que lo emocional, que lo que de hecho es lo primero que debes de conectar, ¿no? Con una persona para establecer una relación. Y, y aún así tenía sus refugios, ¿no? Incluso lo que mencionaba, ¿no? Trataba incluso de refugiarse también en personas, ¿no? Y claro, o sea, también hablar un poquito del tema, sí, del, de que todas las personas acá, y de repente hay adolescentes que nos están viendo, ¿no? Jovencitos, y nosotros pretendemos a veces lastimar a las personas, ¿no? O sea, no sabemos el pasado de las personas, de la persona que estás conociendo y a veces utilizarla sexualmente o transgredir de esa forma sus sentimientos sin saber que esa persona, ¿no? Ha sufrido, ¿no? Entonces, ese respeto que tú debes de tener con las demás personas, así como tú quieres que te traten, ¿no? Y muchas veces también hasta lo puedes externar y esa persona no te respeta. Entonces, saber que tú como persona, como usted decía, debe sentirse valorada y amarse tanto que si aunque le hayas transmitido a tu pareja lo que te pasó o no, esa persona tiene que respetar, ¿no? Tu cuerpo, tus ideales, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tú no sabes si tu pareja ha sido abusada. De repente, hasta ahora no lo habla y tú le estás haciendo, de repente, hacer cosas que no quiere o cosas que de repente sí acepta, pero que todavía no ha sanado, ¿no? Que no lo ha exteriorizado y que de repente tienes problemas en la intimidad, en tu relación, por eso, ¿no? Uno nunca sabe, porque también no podemos obligar a alguien a contar su historia. Sergio está aquí porque él decidió contar su historia de vida acá, pero no todos pueden hacerlo, no todos con esta historia pueden transmitirlo, pueden hablarlo así textualmente, ¿sabes qué? Yo fui así. Ahora ya estamos en yo era así, yo fui así. Ahora vamos a la parte de ahora quién soy yo y en esta parte yo le voy a dejar el micro para que usted culmine, ¿no? Con la historia de Sergio, cómo es que usted ahora está, ¿no? ¿Cómo es que usted cambió todo eso? ¿Cambió, como le decía? ¿Cambió? ¿No cambió? Bueno, pues sí, bueno, continúa esta parte, pues, del cambio. Ah, bueno, estaba ya, ¿no? En esa etapa en la música, todo, pero también a la vez, también, como decía, era catequista, pues, me gustaba siempre hacer ayuda social con el albergue, el asilo, ¿no? De ancianos. Entonces, y ahí es donde, pues, Dios ya me mostraba, ¿no? Su amor, ¿no? A través de ellos, ¿no? A través del albergue, de las niñas, el asilo de ancianos, ¿no? Entonces, ya me había vuelto alcohólico. Y ahí es donde ya el doctor me había dicho pues que ya tenía que dejar de tomar, porque si yo seguía tomando me moría.
Y bueno, una amiga que se llama María, eh, me dijo, vamos a Alcohólicos Anónimos. Y entonces, ya fui. Y entonces, ese lugar me ayudó pues solamente 8 meses, ¿no? Mi terapia. O sea, 8 meses que dejé de tomar. Y ya la logré, claro, 8 meses, ¿no? Pero de ahí, ah, una persona dentro del asilo, que es como que alguien muy especial para mí porque era una mujer que tenía, no sé, pues en aquel tiempo ya tenía, no sé, como 50, 55, y, y ella tenía cáncer y no podía hablar, entonces solamente también se movilizaba con silla de ruedas. Entonces, me acuerdo que ella estaba postrada en su cama, me sacó de la parte de su cabecera, sacó una florcita, me lo entrega y entonces con señal de sus manos me hacía como un corazón, ¿no? Entonces, ¿no? Y como un beso. Entonces, yo recibí esa flor y yo la abracé, entonces yo le decía, sí, yo también te quiero, te amo, y pues, y nada, ¿no? Entonces, ella quería ir a la reunión que teníamos, pero la enfermera, la asistente decía que no podía porque está mal, entonces yo, bueno, no le hice caso y la llevé. Y bueno, entonces para el resumen, es que yo regreso el siguiente domingo que hacía eso, y ahí es donde llego y pues no estaba. Y entonces pregunto a la encargada, me dice pues que había fallecido y que habían tratado de comunicarse conmigo y que la persona, la que estaba en aquel tiempo había pedido permiso y no estaba, entonces no me hubiesen llamado. Entonces ya la habían enterrado y todo, ¿no? Entonces, y me puse triste, entonces terminé ya de todo y ahí es ese día donde yo pues vuelvo a recaer. Y recaer, claro, era católico todavía, ¿no? Entonces ahí es donde pues voy caminando a mi casa, casi en las 6 7 de la noche, y, y ahí es donde pues yo le digo a Dios, le digo, no, y claro, ya, ¿no? O sea, para que la gente entienda la historia, o sea, ya me habían predicado, ¿no? O sea, me habían hablado ya muchos, ¿no? En mi centro de estudios de ciencia de la comunicación, en comunicadores asociados, no, ¿cómo es Dios, no? La mitad eran cristianos, ¿no? O sea, ¿no? Y había de la alianza, de la IEP, de las asambleas, de la misionera, ¿no? Bueno, me habían hablado, me habían predicado. Y también mi tío, que es pastor también, ¿no? Mi tío Oscar, ¿no? En Oroya. Entonces él me predicó también. Entonces, mi prima Danitza también, bueno, voy a decirlo su nombre, mi prima también me hablaba. Entonces ella me regaló 2 cassettes, también me acuerdo aquel tiempo. Y bueno, pues, o sea, tratando pues de no, de pues que no yo sea cambiado, transformado, ¿no? Y bueno, pero llegó el día, ¿no? Ese momento. Entonces le dije, Dios, si existe, sácame, porque no puedo. Ya no puedo, ¿no? Llévame. Entonces yo empiezo a llorar como niño y, y empiezo a llorar como niño y así literal empiezo pues yo o sea, a sentir la presencia de Dios, ¿no? Siento la presencia de Dios, siento, ¿no? Ese calor de todo mi cuerpo, ¿no? O sea, todo, y yo le decía, Dios, eres real, ¿no? Dios, eres real, ¿no? Entonces, y ahí es donde, pues, yo le digo, Señor, perdóname mi pecado, perdóname todo lo que he hecho, lo malo también, y quiero que tú me ayudes, ¿no? Entonces, y así fue. Entonces, la presencia era fuerte, no, Dios hablándome, no, que yo estoy contigo. Entonces, ya ahí es donde yo estaba, mi frente había una iglesia pequeña. Entonces, entro en la iglesia, papá, y bueno, escucho la palabra, de ahí me voy a mi casa. Y de ahí a mi mamá y papá le digo, pues no, a mi abuela, le decía, pues no, yo soy evangélico, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el cambio a mi vida, la transformación. Y ya, ¿no? De ahí ya, pues, ¿no? De ahí me invitan a otra iglesia, ¿no? Aquel tiempo. Y entonces voy a esa iglesia, ¿no? Mm, bueno, ¿no?
bueno, un amigo, un vecino que tenía, ¿no? Donde que venía ropa, me decía, Elmer se llama, me decía, Sergio, te invito a mi iglesia, entonces se llama Agua Viva, ¿no? Bueno, a la primera iglesia, bueno, a la segunda, porque el primero fue que, entré, después de ahí no, nadie me buscó, de ahí fui, y ahí es donde, pues, me invitó, y entro a la iglesia, no, mi amigo me vino a recoger, y entonces yo estaba pues todo rockero, ¿no? Entonces yo fui pues, ¿no? O sea, pues con mi vestimenta de rockero y, y entonces me senté pues atrás y entonces empezó el servicio y todo. Y me acuerdo que yo le dije a Dios, hoy quiero sentirte como en la primera vez. Y entonces empiezo la alabanza, ahora siento ya adorando. Entonces como a mí me gustaba cantar, entonces yo le empiezo a dar cánticos al Señor. Y entonces ahí es donde me estoy cantando, siento la presencia y termino postrado. No podías sostenerme, como que tenía que estar postrado. Y entonces estaba llorando como niño y estaba con la presencia de Dios. Le decía, wow, Dios, eres real. O sea, ahora yo te siento 100% sano. Estoy sano y o sea, eres real. Entonces él me habló y que no, que él me amaba, que él está conmigo, ¿no? Y entonces, y ahí es donde pues nuevamente, ¿no? O sea, es decir, ya no, hacen la oración de entrega, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces me reciben todo. Entonces de ahí pasan los años, ¿no? De ahí ya por cosas personales salgo de la iglesia, no por pecado, no por otra cosa mala, salgo por cosas personales. Y ahí es donde empiezo un tiempo con Dios y ahí es donde pues no ya llego pues con mi familia, no a tener un tiempo de ver varias cosas, ¿no? Y ahí es donde no entró a esta iglesia, no, y ahí es donde no ya pues no es el llamado, no, el llamado al pastorado, no, a todo ello, no. Y seguro me vas a preguntar, porque sé que es esto, es de que si mis papás, sabían. Ya, ok, entonces, sí, o sea, cuando estaba todo en la otra iglesia, sí, hubo un momento que mi papá me decían, vemos tu cambio, nos alegra mucho tu cambio, y entonces yo les digo, bueno, ahora me siento maduro de decirles de que, ¿por qué me había refugiado en el alcohol y en las drogas? Y les dije, fue por un abuso sexual. Entonces mi papá y mi mamá literal se pusieron a llorar y me dijeron, ¿quién fue esa persona? Y mi mamá el otro. Y digo, mira, yo les digo, bueno, yo ya perdoné a esta persona, pero sí, sí, es un familiar nuestro, pero yo ya lo perdoné, ya no digan quién es, etcétera, ¿no? Y tal cosa. Y entonces ahí es donde pues a mi papá y mi mamá me abrazaron, me dijeron que bueno que ya te sientes bien y que bueno que puedes compartirnos porque estabas así. Entonces ahí es donde empiezo pues no ahora en este tiempo a trabajar en la obra de Dios, en lo que ahora estamos haciendo y como te digo Belén, sí, en todo este tiempo Dios ha puesto personas que han pasado de esto lo mismo y Dios ha usado mi vida para poder traer digamos una palabra tal cosa. Amén, pastor. Esta es la parte más importante de toda la hora y media casi que vamos hablando. Me parece la parte más importante porque podemos ver que una persona rota puede ser restaurada, ¿verdad? Puede ser restaurada en las manos de aquel que lo puede hacer todo. Miren, uno que no tiene problemas de alcoholismo, vamos a decir, o que nunca tuvo un problema de alcoholismo, no va a saber la magnitud de qué es salir de ahí, ¿verdad? Pero que incluso en estos problemas de alcoholismo, de drogadicción, de abuso sexual, Dios puede librarte y es una inspiración, no solo para mi vida, sino para las personas que nos están mirando, que Dios lo puede hacer todo. Dios pudo restaurar tu vida de una forma increíble, tanto que ahora ha revolucionado, ¿no? Ha revolucionado tanto ese cambio en tu vida que ahora tú bendices a otras personas que han pasado por lo mismo y que sigues cuidando, ¿no? En tu ministerio, en este caso de la iglesia, y me parece algo muy inspirador que puedas haber juntado, ¿no? Como el Kintsugi, porque todas las personas que vienen acá, yo las considero un Kintsugi. Yo considero tu vida un Kintsugi en las manos de Dios, porque estabas roto y ahora esas fragilidades, esas partes que ahora ya no te representan, ¿no? Que fue tu dolor, ahora la vemos, ¿no?
tal cual, como en este corazoncito que podemos ver, resaltado, ¿no? Y que hace algo más, no solo se queda en eso de, bueno, sí, estoy marcado, sino estás haciendo algo más con esas heridas y eso es de admirar bastante. Mencionabas que tú has perdonado a esta persona y sé que no es fácil, ¿no? Sé que no ha sido fácil de repente poder llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Y yo creo que solo Dios puede darte la fuerza necesaria para que tú puedas perdonar tal cosa porque o sea, prácticamente fue como que la raíz de todos los problemas que estuviste en realidad en tu vida, ¿no? Entonces, me alegra bastante que hayas podido revolucionar todo este dolor y lo hayas puesto en algo tan bonito que es bendecir a otras personas. Y eso me trae mucha alegría, ¿no? A mi vida. Y sé que vas a seguir continuando, Sergio, con este legado que Dios te ha dado, como tú bien lo dijiste, desde el vientre de tu madre. Entonces, que ¿qué más nos podrías comentar de ahora cómo tú te sientes renovado? Llegó a restaurar a tu familia, tus papis están separados, no están separados. ¿Cómo es que, bueno, vas solucionando el tema de identidad, de todas esas cosas, fue mejorando tu vida, pero qué más pasó después de que tú entregaste tu vida a Cristo, ¿no? Ya como para englobar ya toda ¿no? La estructura de nuestro podcast. Claro. Bueno, sí, bueno, mis papás sí, claro, restauraron su matrimonio. eh, este, yo fui el primero en llegar a la iglesia, ¿no? Entonces, pues con todas las ganas, ¿no? Me acuerdo que, pues yo llego a la iglesia y pues pasó un tiempo para un encuentro y entonces yo todavía estaba en la radio y tenía el grupo de rock. Entonces tenía que romper cosas para empezar algo nuevo. Entonces me acuerdo que mi primer líder, de que agradezco a Obed, Dios, a Obed, también estoy orando por él porque yo sé que Dios tiene un propósito, ¿no? Pero sé que un hombre que Dios lo usó y que fue incansable de buscarme ahí a la radio, ¿no? Con nuestra hermana Ana, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron, pues, hay un encuentro y el otro, tienes que ir entonces, y justo el baterista se iba a Venezuela. En aquel tiempo Venezuela estaba bien, ¿no? Entonces me quedé, y tenemos que hacer, ¿no? El concierto, ¿no? Es que nos han invitado, ¿no? Y iban a venir bandas de Lima y nosotros íbamos a ser teloneros, ¿no? Entonces ya bueno, ya ir otro día al encuentro. Entonces, pero sé que Dios usó a Obed porque me dijo, ¿qué quieres? ¿Retroceder o quieres avanzar? Y entonces yo digo, Señor, sí, o sea, no, yo no tengo que retroceder, tengo que avanzar. Entonces, literal, yo lloré ese rato porque entendí que Dios me había llamado. Entonces ese día llamé a todos, ¿no? A los del grupo. Saben que chicos, no, el grupo, yo ya renuncio al grupo. Soy el líder del grupo porque yo formé el grupo y ya, o sea, ahora si ustedes quieren buscar otro líder, ya bueno, pero yo no. Entonces ese día la mayoría me mandó disparate, ajo y cebolla y bueno. Entonces, pero no me importó porque yo me acuerdo que alguien me decía, ¿pero a dónde vas? Yo le dije, me voy en encuentro con Jesús. Entonces, un tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, ese encuentro fue bueno, porque Dios ya tenía preparado, porque yo me acuerdo que los pastores que fueron ese grupo, que fueron de Lima, dijeron, me acuerdo del pastor Alcides, decía, bueno, acá hay alguien que fue abusado sexualmente, y yo, ¿quién le ha contado de mi vida? No, aquí han pasado están en alcohol y en las drogas, y yo, ¿quién le ha contado? O sea, y sabe mi historia, entonces, wow, fue tremendo porque Dios ya había preparado, entonces ahí es donde yo experimenté la primera liberación, o sea, y por eso yo creo en la liberación, o sea, que todo es espiritual, y entonces agradezco también a estas personas que Dios ha usado, ¿no? en mi vida, y bueno, ¿no? Y ya, entonces me dice de mis papás, entonces, ya, ¿no? Claro, o sea, yo llego del encuentro, ¿ok? Ya. Y ahí es donde me dicen, pues no, o sea, es líder de multitudes, etcétera, ¿no?
Entonces yo digo, pues líder de multitudes, o sea, no entendía, ¿no? Y entonces ahora entiendo cuál era el llamado, ¿no? Entonces, y de ahí cuando llego a casa, no, bueno, mis papás me habían recibido, entonces, mis papás a los 2 días, pues no, estaban teniendo una pelea y mis papás se iban a divorciar, o sea, todavía mis papás no eran cristianos todavía, entonces, yo le predico la palabra a mi papá, le digo a mi papá que se quede en mi cuarto, y ahí es donde mi papá, pues, o sea, literal, aquella noche, pues tiene un ataque de epilepsia. Entonces yo le digo, Dios, no entiendo, o sea, te busco, te sirvo y esto y ahora esto. Entonces, y ahí es donde Dios me dice, no me digas el por qué, sino el para qué de las cosas. Entonces, y entonces Dios usó mi vida. Y entonces, ese episodio que hemos tenido con mi papá mucho tiempo, pues ya no lo tiene, para la gloria de Dios, y eso hizo que hoy en día mi papá y mi mamá se restauren, pues, ¿no? Ujú. Se restauren porque mi mamá también pasó un proceso y llegó a la iglesia, ¿no? Como que pasó 9 meses, creo, más o menos. Y Dios usó mi vida, ¿no? Para que él, ¿no? Para hacer un resumen, Dios usó mi vida para que yo fuera como el neutro, ¿no? O sea, hablara con mi papá, con mi mamá. Y entonces fue la primera pareja o sea, que Dios usó para restaurar. O sea, yo me metí a estudiar temas de matrimonio, etcétera, ¿no? Y entonces, todo lo que había estudiado, pues lo usé para ellos dos. Entonces, ellos fueron la primera pareja que Dios usó para poder restaurar. De ahí ya después Dios puso otras parejas, ¿no? Y para la gloria de Él. Entonces, yo no entendía cómo una persona de 25 años que conoce a Dios y pudo en procesos, ¿no? Empecé con niños, después con niños adolescentes, después con adolescentes jóvenes, de adultos, y no era casado todavía. Y yo iba viendo, ¿no? Que varios en la iglesia se casaban, Dios sea Señor y esto. Pero Dios tiene los tiempos, entonces, y Él tiene el tiempo perfecto. Y creo que Dios, si no le ha permitido que me case, fue porque Él tiene algo especial. Entonces, y bueno, ahora están felices mis papás y son parte fundamental en la iglesia. Wow, ¿cómo puede ser? Y ahí viene a memoria este versículo que el otro día con unos amigos de Brasil estábamos hablando, que decía, todas las cosas van para bien para los que creen en Dios, para los que ponen y disponen su vida y entregan totalmente sus heridas todo a Dios, Dios siempre va a obrar para bien, a pesar de que la situación no se vea bien, ¿no? Entonces, me alegra bastante, pastor, que en este tiempo tu familia esté restaurada, que tú estés restaurado, que te hayas liberado, ¿no? De todo aquello que de repente no pertenece. Y sé que todavía puede haber vamos a decir, luchas, ¿no? Porque muchas personas creen que estamos aquí solo somos todos perfectos, ¿no? Los cristianos son perfectos. No, nosotros también tenemos luchas y seguimos luchando, ¿no? Pero la idea es mirar al frente, como dice el pastor, ¿no? No retroceder, lo que hizo él, no retroceder atrás, no mirar atrás, porque el atrás sí te va a ayudar, porque es parte de nosotros, ¿no? Es parte de nosotros nuestro pasado, pero ya no es lo que te define. Y cómo Dios puede cambiar esa vergüenza de repente al inicio, ese dolor, a algo que pueda glorificar el nombre de Dios. Entonces me parece increíble su historia. Me encanta cómo es que termina esta parte, porque tu vida continúa. Más historias habrán, más anécdotas, más heridas que de repente no has contado acá porque nos queda chico el espacio, pero hay mucho más, ¿no? Tu vida continúa, Pastor Sergio, y como usted dice, tiene que estar usted mirando la cruz siempre, ¿no? Y viendo que la verdadera felicidad viene a través de Él, viene a través de Él, que Él puede curar todo. Y tú que nos estás mirando allá en el podcast a través de la pantalla, tu vida puede ser restaurada. Y no es porque Sergio sea de otro planeta, sea de otro mundo, ¿verdad? Él es un humano, igual que yo, igual que tú. Entonces Dios puede restaurar, no importa la situación en cómo esté. Dios tiene un propósito para tu vida. Me encanta ver, nosotros acá indirectamente hemos puesto una historia de un kintsugi, pastor. Usted estaba roto, fue restaurada con amor, con paciencia en su debido momento. Fue uniendo para que después ahora sea una vasija, algo que transmita el amor de Dios en su vida. Y entonces, Dios es tan grande que Él te restaura. Él te restaura de la mejor manera como Él lo puede hacer.
en sus manos, ¿no? Yo me acuerdo que, como les digo, no he tenido tantas experiencias que no audible, presenciales, como por ejemplo, un día en un tiempo que estábamos en la iglesia, estábamos tiempo de adoración, a mí me gustaba dar cánticos nuevos. Y alguien me decía, Sergio, tú eres como David, porque o sea, te salen cánticos nuevos. Y entonces yo me termino postrado y asiento literal. Es como que alguien yo estuviera o sea, en sus rodillas, ¿no? O sea, ¿no? En su rodilla, y él estuviera así, pues como acariciándome, ¿no? Y yo quería abrir mis ojos, pero como que no, como que yo no, pero mejor no. Y era tan precioso y tantas experiencias con Dios, por eso Él es el que te levanta, Él es el que te restaura, Él es el que te cuida. Y yo voy a decir algo especial en este primer podcast de Belén, es que de lo malo lo hace bueno, de lo roto lo hace perfecto. Y es donde tú puedes ver que Él es el único que puede hacer en tu vida. No hay nada, no hay persona, no hay cosas que pueda traer ese cambio. Solo puede Él traer ese cambio. Y es donde tú tienes que, si tú no estás escuchando, abrir tu corazón. Y quizás tú lo has tenido guardado por tiempo, pero te has querido soltar, desfogarte. Y es el tiempo que quizás en este podcast puedes hacerlo y sentirte libre. Porque eso te va a ayudar. Cuando uno se hace libre, Belén, es como que uno se quita peso de encima, ¿no? Y hoy en día, pues sí soy feliz. Claro, hay pruebas, luchas que uno pasa, ¿no? Y que he pasado hoy en mi vida, ¿no? Que, por ejemplo, puedo decir, no, o sea, que vinieron mujeres jezabélicas a matarme, pero Dios me ha guardado, ¿no? Porque soy un pastor soltero. Oren por mí también, ¿no? Para que Dios ponga esa idónea en mi vida, ¿no? He pasado pruebas también me he equivocado, o sea, ¿quién no se equivoca? Me he equivocado, pero esas equivocaciones me han ayudado a ser un hombre fuerte, valiente, de creer que Dios es un Dios justo, bueno, soberano, que hace bueno en uno. Y hoy puedo ver, ¿no? A través de este podcast que es maravilloso, ¿no? Porque ahora recuerdo y me siento feliz y gozoso de lo que Él ha hecho en mí, porque quizás antes, ahorita me hubiesen ustedes viendo llorar, quizás ahora me hubiesen estado viendo llorar, quebrantado. No, porque ahora veo que Dios ha hecho que digo, no, o sea, pues hace una transformación. Es como la mariposa, ¿no? Empieza de una oruga y no está su capullo y después, ¿no? Como que después va dando forma y después sale una hermosa mariposa, ¿no? Entonces es eso. Seamos transformados día a día para lo que Dios tiene para ti y para con nosotros. Amén, qué bonito mensaje para culminar. Me encanta, ¿no? Todo esto, cómo se está transformando. Yo sé que en este podcast, en el video, cuando estamos hablando, está Jesús ahí, ¿sabe? Entonces, muchas gracias por transmitir tu historia. Sé que no siempre es fácil contarla, traen recuerdos dolorosos, pero que han sido, como usted dice, ¿no? Superados, ¿no? Ajá, algo pequeño ya para terminar, ¿sí? Sí, o sea, este podcast va a ser muy bueno. Y yo le decía a Belén hace unos días, creo ayer, si no me equivoco, literal, ¿no? En mi trabajo, conocí una persona, ¿no? Y pues esa persona o sea, ¿cómo es, no? O sea, estamos hablando y entonces yo le empiezo a decir lo que yo pasé y ella me cuenta que había sido abusada sexualmente. Y pero eso me estaba contando por teléfono. Y entonces yo siento por teléfono que está llorando. Y entonces yo le digo, mira, Dios va a empezar a sanar esas heridas. Vas a ser más libre. Y entonces ella me está contando. Y entonces ella me dice, Sergio, yo puedo entender que Dios ha abierto esto o ha preparado todo para conocernos, para que yo también, Él sane. Y ella me dice que ahora como que se siente más libre, ¿no? ¿No? Entonces, déjame decirte, si tú tienes algo normal, pero eso sí, puedas abrirle a tu corazón a personas maduras, ¿no? Que te puedan ayudar con este caso, ¿no? Igual ya, Valencita,
ahí va a poner los números y todo. Entonces ahí también pueden contactarse si quieren de repente una ayuda. También estoy para servirles, ¿no? No es sin costo, es gratuito, porque lo que el Señor te da, pues todo es gratuito y todo es gratuito. Entonces, nada, yo Belén te doy gracias y lo que puedo decir, que Dios bendiga este canal, que sea de mucha bendición para muchos jóvenes, mujeres, adolescentes, niños, adultos, para que sea Dios tocando sus vidas y entender que en Él, de lo que estábamos rotos, Él restaura a una vasija hermosa, resplandeciente. Amén, pastor, y con eso terminamos, como ya le digo, desde antes incluso, que Dios lo bendiga mucho, que muchas gracias por contar su historia, sé que es muy valiente de contarla. Y sí, este programa, para los que nos están escuchando, no solo es un programa para bendecir a través de la virtualidad, y pastor esto no sabe, pero nosotros aquí vamos a poner un número de contacto, ¿no? Que pueden hacer a través del programa. Y también un correo donde puedan enviar sus historias, porque sí, así como él, hay muchas otras que han sido restauradas, así que pueden también comentarnos si es que desean venir a nuestro podcast a comentar sobre su historia de vida y poder hacer algo más con el dolor que ustedes puedan haber experimentado alguna vez en sus vidas. Aparte de ello, tenemos también personal que en algún momento es un deseo de mi corazón, se va a poder hacer campañas, ¿no? Para que puedan venir profesionales de la salud mental a dar gratuitamente consejería. Y de hecho ya hay, nosotros en el programa de Un Kintsugi en sus manos y tal cual como el programa en general de Conexión Joven tenemos profesionales de la salud mental que puedan ayudarte no solo con una historia de abuso sexual, sino también con otro tipo de cosas que puedan estar pasando en tu vida. Así que ahí están los contactos, lo voy a estar poniendo en la pantalla. También pueden hacerse contacto con Pastor Sergio, que también voy a poner su contacto o sus redes sociales aquí. Entonces también pueden informarlo a él. Y obviamente todo esto va a ser anónimamente, si es que no lo quieres hacer público o nada. Esto no se va a hacer, va a ser totalmente gratuito, como decía el Pastor Sergio, ¿no? Y también libre de que te puedas expresar. Eso, y muchas gracias Pastor Sergio por estar acá el día de hoy. Este es el primer episodio de Un Kintsugi en sus manos y esperamos que tengamos muchos más. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que nos está viendo. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si lo están viendo por el Facebook, darle un like, también seguir a nuestra página y bueno, también compartírselo a otra persona. No te quedes con la bendición, compártelo. Esto ha sido Un Kintsugi en sus manos, nuestro primer episodio. Nos vemos, hasta luego. Chao. Chao.